Imagina una escena del crimen muy peculiar. Digamos que una prueba unitaria en el desarrollo de software es, no sé, como un misterio en una habitación cerrada con un solo sospechoso. Totalmente. Tienes el arma homicida y, bueno, las huellas digitales ahí mismo sobre la mesa. Exacto. Tienes una función aislada, de repente falla, y sabes exactamente a quién culpar de inmediato. Las pistas están súper contenidas, el entorno está controlado. O sea, es un problema completamente evidente. Es un problema binario, digamos. El código hace lo que se supone que debe hacer o simplemente no lo hace. Y si no lo hace, pues el desarrollador lo arregla en cuestión de minutos, porque claro, no hay variables externas interfiriendo. Sí, es un proceso limpio. Pero, y aquí está el gran salto. Luego pasas al mundo de las pruebas de integración en sistemas distribuidos a gran escala. Y aquí el paradigma cambia por completo. Ya no estás investigando en una habitación cerrada, para nada. Definitivamente no. Es un escenario completamente distinto. Y por eso, para nuestro análisis a fondo de hoy, tenemos sobre la mesa un documento de investigación de Google AI súper fascinante, aceptado para la prestigiosa conferencia ICS 2026. Detalla un sistema interno llamado Autodiagnose, que, bueno, lleva operando desde mayo de 2025 y ataca precisamente este caos de las pruebas de integración. Y la palabra clave ahí es caos. Sí, totalmente. Digo caos porque intentar encontrar un error aquí es... A ver si te gusta esta analogía. Es como intentar resolver un misterio leyendo los diarios de 1000 personas diferentes, donde cada reloj está ajustado a una zona horaria ligeramente distinta. Y... Esta asíncrona de los microservicios modernos. O sea, en un sistema complejo, la solicitud de un usuario desencadena una especie de reacción en cadena masiva. Ajá. El servicio A llama al servicio B, que éste consulta una base de datos C, que a su vez se comunica con un proveedor de pagos externo, digamos el D. Si algo falla al final de esa cadena, el error visible a menudo se refleja en el servicio A como un simple y genérico mensaje de tiempo de espera agotado. El clásico y odiado timeout. Exacto. Pero la verdadera causa, o sea, el origen real del fallo, está enterrado profundamente en los registros del servicio C, quizá 3 milisegundos antes de que todo colapsara. ¡Qué pesadilla! Y bueno, la investigación cuantifica este dolor de una manera que me pareció asombrosa. Google realizó una encuesta interna a más de 6,000 de sus desarrolladores. Y adivina qué. Me imagino que no fue muy positivo. Para nada. El resultado fue que diagnosticar fallos en las pruebas de integración se posiciona firmemente en el top 5 de sus quejas más frecuentes. O sea, no es escribir el código, no es diseñar la arquitectura, es el simple acto de intentar entender por qué un conjunto de sistemas interconectados decidió fallar, no sé, en un martes cualquiera por la tarde. Claro, y el costo temporal es lo que hace que esto sea insostenible a nivel empresarial. Los datos del documento muestran que el diagnóstico manual de un solo fallo complejo de integración puede tomar desde más de una hora hasta un día entero de trabajo continuo. ¡Wow! ¿Un día entero? Sí, un día entero buscando una aguja. Y esto no es solo una pérdida financiera para la empresa, es una carga cognitiva masiva y brutal para el ingeniero. El cerebro humano simplemente no evolucionó para procesar secuencias masivas de texto semiestructurado a esa velocidad. Vamos a detenernos en esa carga cognitiva porque, como ingeniera yo misma, me parece un punto crucial. Alguien externo a la ingeniería de software en nuestra audiencia podría preguntarse, o sea, con todas las herramientas supermodernas de monitoreo que existen hoy, ¿por qué un ingeniero senior tiene que pasar 14 horas leyendo texto plano? Pues lo fascinante aquí es el por qué. La realidad técnica es que la cantidad de información generada, de hecho, ahoga cualquier intento de análisis visual humano. Estos sistemas emiten lo que llamamos logs o registros de eventos, no solo cuando hay errores, los emiten constantemente para indicar que están funcionando, ¿sabes? Claro, el famoso estoy vivo, estoy vivo. Exactamente. Cada solicitud genera docenas de líneas de texto con marcas de tiempo, identificadores de red, códigos de estado. Entonces, cuando ocurre un fallo, el desarrollador tiene que abrir múltiples terminales, alinear visualmente las marcas de tiempo que varían por microsegundos, ojo, y separar la señal del ruido. O sea, buscar un patrón lógico dentro de una tormenta de datos rutinarios que no te dicen nada. Así es. No es falta de datos, es la sobreabundancia absoluta de ellos.
pues el cerebro colapsa ante tanta información. Así que supongo que la solución lógica es introducir un sistema que, literalmente, se alimente de esos volúmenes masivos. Pasemos entonces a la arquitectura de Autodiagnose, porque aquí es donde se pone bueno. Sí, la arquitectura es brillante. El documento menciona que el sistema está impulsado por el modelo de lenguaje Gemini 2.5 Flash, pero lo que me llama mucho la atención es cómo arranca el proceso. Hablan de que todo comienza mediante un evento pop-sub en el instante preciso en que falla una prueba. Y he visto ese término en redes, pero ¿qué hace exactamente aquí y por qué es mejor que, digamos, un programa que simplemente escanea la base de errores cada 10 minutos? La diferencia ahí es enorme y es fundamental. Radica en la latencia y la eficiencia de los recursos. PopSoft, para quienes no lo ubiquen, se refiere a un patrón de mensajería de publicación y suscripción. Ok. En lugar de que el sistema de diagnóstico esté preguntando constantemente, oye, ¿ha fallado algo? ¿Ha fallado algo? El entorno de pruebas simplemente publica una alerta en el momento exacto en que ocurre un fallo. Y Autodiagnose está suscrito a ese canal. Ya entiendo. Como recibir una notificación push en el celular en vez de estar actualizando la página a cada rato. Tal cual. Actúa como un sistema nervioso central autónomo. En el milisegundo en que se detecta el dolor, es decir, el error, el sistema reacciona instintivamente y comienza a recolectar evidencia. No hay demoras por estar haciendo escaneos periódicos. Es una reacción inmediata. Y esa recolección de evidencia no es aleatoria, según veo. El sistema reúne registros de nivel info o superior de todos los componentes involucrados. O sea, no solo busca el texto rojo de error crítico, sino que recoge el contexto justo anterior. Claro, el contexto lo es todo. Pero, a ver, aquí es donde la investigación plantea algo que, te confieso, me generó muchísima duda inicial. O sea, estamos hablando de Google, una empresa con una cantidad insondable de código fuente propietario. Sin embargo, Autodiagnose no utiliza fine-tuning, no hacen ajuste fino. Exacto, cero fine-tuning. No hay un entrenamiento especializado del modelo con sus propios repositorios internos, solo usan prompt engineering. ¿Por qué usar un modelo comercial genérico para resolver un problema hiperespecífico de ingeniería en lugar de entrenar una IA exclusivamente con el código de Google? Suena un riesgo masivo, ¿no? Bueno, desafía la intuición convencional, sin duda. Durante mucho tiempo, la industria entera asumió que los problemas de nicho requerían, forzosamente, modelos de nicho. Claro, era la regla de oro. Pero el fine-tuning, aunque es poderoso, tiene un costo altísimo. Es súper lento, requiere un mantenimiento constante y además el modelo se vuelve rígido ante arquitecturas nuevas. La apuesta de Google aquí es que la comprensión estructural profunda que ya tiene un modelo avanzado como Gemini 2.5 Flash sobre la lógica general de programación, bueno, es más que suficiente, siempre y cuando le entregues el contexto perfecto. ¿Y cómo definen ese contexto perfecto en la práctica? Porque los logs son un desastre. Pues a través de un preprocesamiento rigurosísimo. Autodiagnose toma todos esos registros dispersos de diferentes centros de datos y los fusiona en una única línea de tiempo estrictamente cronológica. Ah. Sí, si le entregas un flujo de eventos perfectamente ordenado a una ventana de contexto tan masiva, eliminas de tajo la necesidad de que el modelo haya aprendido tu código previamente. La causalidad se vuelve evidente por la pura secuencia temporal, o sea, el modelo solo tiene que aplicar lógica deductiva. Lógica deductiva. Pero espera, porque la lógica deductiva en la IA generativa a veces parece, no sé, un oxímoron. Quienes estamos acostumbrados a ver a la IA inventar bibliotecas de código que no existen o alucinar variables enteras, ¿cómo logran matemáticamente que este modelo apague su lado creativo y se vuelve estrictamente analítico? Ahí entran los parámetros técnicos. Sí, porque el documento menciona configuraciones muy específicas, una temperatura de 0.1 y un top P de 0.8. Esas dos métricas son los mecanismos de control fundamentales aquí. En los modelos de lenguaje, la temperatura, digamos, determina qué tan plana es la distribución de probabilidad de la siguiente palabra. Una temperatura alta, cercana a 1.0, permite que el modelo elija palabras menos probables, ¿no? Lo que te genera textos más creativos o impredecibles. Exacto. Pero al forzar la temperatura a 0.1, concentras la probabilidad al máximo.
Literalmente le estás diciendo al modelo, no seas creativo, escoge siempre la respuesta más matemáticamente predecible y segura. ¡Wow! Es como obligar al modelo a declarar bajo juramento. ¿Y el top? ¿En qué se diferencia? Porque siempre los mencionan juntos, pero casi nadie explica cómo interactúan. Sí, es una gran pregunta. Mientras que la temperatura altera las probabilidades subyacentes, el top o muestreo de núcleo recorta directamente las opciones disponibles. Un top de 0.8 significa que el modelo solo va a considerar el subconjunto de palabras cuyas probabilidades sumadas alcancen el 80%, Ya veo. descartando automáticamente el 20% de las opciones más inusuales, raras o improbables. Entonces, la combinación de una temperatura ultra baja y un top tan restringido convierte a un generador de lenguaje, que normalmente es muy fluido, en un motor de inferencia matemática súper estricto. Se vuelve casi determinista. Esa configuración es literalmente el freno de mano contra las alucinaciones. Y lo refuerzan con algo que me encantó, que en la ingeniería de instrucciones llaman un hard negative o negativo estricto. Esa es mi parte favorita. Sí, es básicamente una orden directa que dice, si los registros no contienen información suficiente para encontrar la causa raíz, ni se te ocurra adivinar, simplemente di que no hay datos y ya. Lo cual, si lo piensas, es revolucionario en la adopción empresarial. La inclinación natural de cualquier modelo de lenguaje, por diseño, es complacer al usuario dándole una respuesta a toda costa. Programarlo explícitamente para rendirse cuando le falta información es exactamente lo que cimienta la confianza humana. Hablemos un poco de esa interacción humana, porque la forma en que Autodiagnose entrega sus resultados es otro punto de inflexión brutal. Tienen este modelo masivo resolviendo problemas laberínticos en fracciones de segundo. ¿Sí? Cualquier otra empresa habría construido un panel de control interactivo brillante, lleno de gráficos, animaciones en 3D para justificar el presupuesto millonario, ¿verdad? Sin duda. Pero Google no. Google decidió que el modelo simplemente genere un documento de texto plano, un resumen en formato Markdown normalito, y lo publique directamente en Critic, que es su herramienta interna de revisión de código. O sea, ¿por qué inyectar algo tan avanzado en una interfaz tan, pues a falta de una mejor palabra, mundana? Por pura y dura psicología del desarrollador. El cambio de contexto es el mayor enemigo de la productividad en la ingeniería de software. Totalmente cierto. Si obligas a un ingeniero a abandonar su entorno de desarrollo, abrir una nueva pestaña, iniciar sesión en un portal de IA de diagnóstico superfuturista y aprender una interfaz nueva, la fricción garantiza que nadie lo va a usar. La adopción va a ser bajísima. Claro, te da pereza. Exacto. Al inyectar el diagnóstico directamente en la herramienta que el ingeniero ya tiene abierta de por sí para revisar código, Autodiagnose se comporta no como una plataforma externa pesada, sino como un colega que acaba de dejar un comentario rápido en tu flujo de trabajo natural. Integración completamente invisible. Y los resultados en el mundo real, o sea, con usuarios reales y bajo presión de entrega, demuestran que esta fue 100% la decisión correcta. Los números de producción son, de verdad, asombrosos. Hablábamos de que un ingeniero podía perder un día entero buscando un error. Ajá. 14 horas, decíamos. Pues la latencia P50 de este sistema, que es el tiempo promedio de respuesta para la mitad de las solicitudes, es de apenas 56 segundos. 56 segundos. Pasamos de una excavación arqueológica de 14 horas a un reporte directo de causa raíz en menos de un minuto. Glosando. La evaluación manual que hicieron de 71 fallos altamente complejos que venían de 39 equipos de ingeniería diferentes mostró un acierto del 90.14% en la identificación exacta de la causa raíz. ¡Wow! Eso es altísimo para pruebas de integración. Sí, y lo destacable aquí es que la meta interna original en Google para considerar que el proyecto era un éxito era apenas del 85 al 90%. O sea, superaron su propio techo teórico utilizando un modelo general sin ajuste fino. Y para la audiencia que nos escucha, es importante aclarar que esto ya dejó de ser un prototipo hace bastante tiempo. Desde su despliegue masivo en mayo de 2025, el volumen de uso es, industrial. Ha analizado más de 52,000 pruebas fallidas únicas. Una locura de escala. Sí, y estamos hablando de su uso en casi 225,000 ejecuciones de pruebas, abarcando a casi 23,000 desarrolladores.
Y el nivel de satisfacción respalda esa psicología de diseño que mencionabas hace rato. Menos de un 6% de los usuarios calificó las respuestas de la IA como no útiles. De hecho, entre 370 herramientas internas de desarrollo, esta se posicionó en el top 3.78% en términos de utilidad percibida. Si conectamos esto con un panorama mucho más amplio, esos números de adopción masiva nos obligan a reevaluar el impacto real a largo plazo de los grandes modelos de lenguaje. Porque durante años el debate se acertó en si la IA iba a codificar mejor que un ser humano y nos iba a quitar el trabajo, ¿no? Sí, el clásico miedo del reemplazo. Pero Autodiagnosis demuestra científicamente que el valor inmediato más profundo de la IA no está en escribir sistemas nuevos de cero, sino en desentrañar la complejidad brutal de los sistemas que ya hemos construido nosotros. Esto da paso a lo que se llama la era de la IA aumentativa. IA aumentativa, me gusta ese término. En contraposición a una IA autónoma que reemplaza al trabajador. Porque al eliminar esa fricción horrible del análisis manual de registros, le estás devolviendo al ingeniero su recurso más escaso y valioso, la atención ininterrumpida. Exactamente. Transforma la ingeniería de software de una tarea agotadora de mantenimiento puro a un estado de flujo de diseño verdaderamente creativo. Y el ingeniero, digamos, deja de ser el mecánico que busca con una linterna la tuerca suelta en el motor para volver a ser el arquitecto que diseña el vehículo completo. Toda esa carga cognitiva se reasigna a la innovación en lugar de desperdiciarse en la depuración. Me encanta cómo lo pones. Pero, a ver, toda innovación trae nuevos puntos ciegos. Sería muy ingenuo mirar esa tasa de precisión del 90% y asumir que ya el problema de la depuración está resuelto para siempre. La investigación es súper transparente sobre las vulnerabilidades que Autodiagnostic tiene hoy en día, y el talón de Aquiles más evidente es la calidad de los datos de origen. La inteligencia artificial, por más avanzada que sea, no puede diagnosticar lo que el código simplemente no registra. Sí, el principio más viejo de la computación sigue rigiendo aquí. Si entra basura, sale basura. Tal cual. Si los desarrolladores construyen un microservicio padrísimo, pero no implementan buenas prácticas de instrumentación, o sea, si no configuran el sistema para que emita registros detallados cuando algo falla, el modelo no va a tener la materia prima para reconstruir la historia. Paradójicamente, tener una IA de diagnóstico de clase mundial requiere que nosotros, los humanos, seamos aún más meticulosos con la higiene de nuestro código base inicial. Y además de la calidad de los logs, también está el fantasma persistente de las alucinaciones temporales. Sí, las matemáticas de la temperatura ultra baja y el top minimizan el riesgo muchísimo, pero el documento reconoce que el modelo ocasionalmente puede confundir la relación causa y efecto. Sí, especialmente en sistemas concurrentes. Claro, imagínate si dos servicios fallan en el mismo milisegundo exacto, o si los relojes internos de los servidores tienen un micro desfase mínimo. La causalidad concurrente sigue siendo un laberinto incluso para Gemini 2.5. Es muy cierto. Y por esa misma razón, el concepto de mantener al humano en el circuito, el famoso Human in the Loop, no es una simple sugerencia de buenas prácticas, es literalmente el pilar de la seguridad del sistema. Autodiagnosis no reescribe el código problemático automáticamente, ni avienta correcciones a los servidores de producción por su cuenta. ¡Qué miedo si lo hiciera! Imagínate el desastre. No, lo que hace es presentar un resumen narrativo en Markdown. Es una hipótesis técnica muy bien argumentada, pero exige sí o sí la validación final del ingeniero. La herramienta asume el papel de un analista investigador brillante, pero no el del juez final. Entonces, ¿qué significa todo esto al final del día? Nos lleva de vuelta a lo que mencionábamos del Casal Hard Negative y a la importancia de la confianza como la verdadera moneda de cambio en la adopción tecnológica. Totalmente. Porque si el modelo intentara adivinar una solución ambigua y lograra convencer al ingeniero de implementar un parche incorrecto, causando una caída masiva del sistema principal, bueno, ese ingeniero jamás en su vida volvería a usar la herramienta, por más rápido que le entregara el análisis. Cero confianza, cero uso. Así es. La capacidad del modelo de detenerse, aplicar ese negativo estricto y admitir, oye, no puedo determinar la causa raíz con estos registros, es precisamente la razón por la que tiene una tasa de aceptación positiva de más del 94%. Es que la honestidad sistémica es lo que genera una adopción sostenida a lo largo del tiempo.
Los desarrolladores están más que dispuestos a perdonar a una herramienta que de vez en cuando les dice que no tiene la respuesta, pero castigarán implacablemente a una IA que les haga perder horas persiguiendo un falso positivo que ella misma inventó. Es una lección invaluable, la verdad, para cualquier empresa que intente implementar inteligencia artificial en entornos críticos hoy en día. Definitivamente. Y la visión a futuro sugiere que este diagnóstico pasivo es solo el primer bloque de construcción. En las discusiones finales del documento, el equipo de Google ya está mirando más allá. Hablan de prototipos en desarrollo, como un proyecto interno llamado Test Pilot. Oh, sí, Test Pilot. Ya no se conforman con que la IA lea el registro y te diga por qué falló la prueba. Están imaginando agentes de múltiples pasos que puedan literalmente navegar por todo tu repositorio de código fuente, entender la arquitectura general del sistema, proponerte el parche específico para el error que acaban de diagnosticar y eventualmente prevenir fallos de integración de manera proactiva incluso antes de que la prueba se ejecute. La trayectoria técnica apunta claramente hacia la resolución proactiva, estoy de acuerdo. Una vez que perfeccionas el diagnóstico y la comprensión del contexto espacial del código, el siguiente paso lógico es la síntesis automática de soluciones. Estamos viendo, en tiempo real, la evolución desde un monitor pasivo hacia un copiloto verdaderamente interactivo que te acompaña en todo el ciclo de vida del desarrollo. Es un avance asombroso que de verdad reescribe las reglas de la eficiencia en el desarrollo de infraestructura. Para quienes nos escuchan y analizan esta evolución, la lección transversal creo que es muy clara. A veces, la mayor revolución tecnológica no requiere construir redes neuronales supernuevas, propietarias y aisladas. Así es. El mayor retorno de inversión ocurre cuando tomas herramientas de IA de propósito general sumamente potentes, les aplicas restricciones lógicas matemáticas impecables y las integras silenciosamente en las trincheras del trabajo diario humano, resolviendo esos cuellos de botella que son los menos glamurosos, pero los más paralizantes de la industria. Automatizar la frustración para liberar el intelecto humano y enfocarlo en la verdadera resolución de problemas. Esa, en mi opinión, es la esencia pura de esta innovación. Automatizar la frustración. Me quedo con esa frase. Y bueno, nos acercamos al final de nuestra inmersión profunda de hoy, pero hay una reflexión particular un poco más filosófica que vale la pena que exploremos individualmente más allá de los datos técnicos. A ver, cuéntame. Imaginemos por un momento ese horizonte donde los prototipos futuros, como Test Pilot, se vuelven una realidad cotidiana. Si llegamos a un punto donde esta red de seguridad de inteligencia artificial es absoluta, instantánea e impecable para diagnosticar y sugerir correcciones a arquitecturas de software defectuosas, ¿cómo crees que afectará esto a la psicología de quienes construyen los sistemas originales? Uy, eso plantea una paradoja muy interesante sobre la resiliencia humana. O sea, si la fricción del fracaso se reduce a cero, porque, digamos, la IA lo arregla todo en 56 segundos mágicos, la dinámica del diseño inicial inevitablemente se va a transformar. Es la paradoja de la automatización en su máxima expresión. Si sabes que tienes un equipo de limpieza invisible e incansable que puede reensamblar una metrópolis digital entera después de un huracán, y todo esto sin que tú pierdas una sola hora de sueño, ¿fomentará eso una ingeniería más audaz y experimental en el futuro? ¿O simplemente comenzaremos a diseñar edificios con cimientos cada vez más débiles, más perezosos, porque sabemos que el sistema nos va a salvar de todas formas? Es algo para meditar la próxima vez que te enfrentes a un problema aparentemente imposible y desees con todas tus fuerzas que una máquina lo resuelva por ti.